Muy bien, entonces vamos a empezar la paracha para el día de hoy. Estamos ya casi terminando. Hoy la paracha es la paracha número 53, paracha Hasinú, que la encontramos allí en Devarim o Deuteronomio 32. ¿Sí? Entonces ya nos queda una, la última, la 54. Y esta por lo general siempre cae antes de Yom Kippur. Yom Kippur ya prácticamente mañana al caer la tarde. Estamos empezando Yom Kippur y empezamos nuestro ayuno de Yom Kippur. Eh, para esta paracha quise traer aquí unas notas del Raga Simmons. Ustedes saben que a mí me gusta mirar pues otras ideas, ¿verdad? Otros conceptos y para mí eso es muy bueno porque se enriquece más la enseñanza. Entonces, un tema aquí, un tema eh, es Betsen Hayom Hazeh. ¿Sí? Eso significa a plena luz del día, ¿sí? A plena luz del día. Entonces, eh, al final de la paracha, nosotros ayudemos, ¿sí? En Devarim 32:48, cómo el Eterno le habla a Moshe y le dice, sube, ¿verdad? Sube a la montaña a donde vas a morir, ¿sí? Y dice, Betseja Yon Hazé, al mediodía, ¿sí? O sea, a plena luz, ¿sí? Como para que todos se den cuenta, para que todos lo observen, ¿no? Le dice, sube a la montaña, observa la tierra, ¿verdad? Que le entrego a Am Israel, al pueblo de Israel, la tierra prometida, ¿sí? Y allí muere. Entonces, a plena luz del día tenía que hacer él esto. Eh, el comentarista Rashi haciendo alusión a esta frase, ¿verdad? Betezen Hayom Hase, ¿sí? Señala que otras, hay otras ocasiones donde se habla lo mismo, ¿sí? Donde esta palabra está allí también, ¿no? Y entonces él ahí cita algunos textos donde también se encuentra, ¿no? O aparece en la Torá esta misma frase, ¿sí? A plena luz del día, ¿sí? O a mediodía. Entonces habla allí, en primer lugar, acerca de Noah o Noé. Allí Noé pasó 120 años construyendo el arca, como sabemos nosotros, y allí el Midrash dice que el Eterno quería que en ese tiempo Noah utilizara, ¿verdad? Ese tiempo para, pues, obviamente, involucrarse con la gente, para tener debates con ellas, para poderle hacer cambiar su estilo de vida, ¿sí? Eh, y poder evitar esa catástrofe, fue el Mabul, o sea, el diluvio, ¿no? Entonces, eh, pues por desgracia, en esos 120 años, pues prácticamente nadie escuchó, hicieron caso omiso, ¿verdad? De las fatales predicciones que Noah les advertía, hasta que empezó a llover, ¿sí? Allí pues se dice que no había llovido sobre la tierra, sino que un vapor salía, ¿verdad? De ella. Entonces empezó a llover y la gente pues allí se dio cuenta que lo que Noé estaba diciendo o Noah estaba diciendo era la verdad. Entonces, ellos, podríamos decir, retrasaron, pospusieron, se negaron a prestar atención, ¿sí? A esas señales de advertencia que Noah les decía, ¿no? Y ahora, pues, cuando empezó a caer la lluvia, ya era demasiado tarde, ¿no? En ese momento fue cuando la gente despertó y entendieron la realidad, pues, de lo que Noah les había advertido, ¿no? Y lo que estaba a punto de suceder, que todo sería anegado con agua. Entonces, ellos entran en pánico y amenazaron con destruir el arca, ¿sí? Para que Noé no pudiera entrar, no pudiera ingresar. Entonces, en ese punto, el Eterno aparece en escena y dice, voy a ingresar a Noah al arca, o a Noé en el arca, ¿sí? Ah, podríamos parafrasear, no voy a hacerlo de noche, no voy a hacerlo, ¿verdad? Como para que ellos se escabullan de noche, sino a plena luz del día. Entonces, allí es donde aparece la palabra Betzel Hayon Hase, Berechit o Génesis 7:13, a plena luz del día, como para que la gente se diera cuenta de la gran realidad, ¿sí? Entonces el Eterno pues cierra el arca
y protege obviamente a Noah de esa violencia que querían hacerle a él y sobre todo querían destruir el arca. Entonces, cuando empieza a llover. Otra escena más o menos similar encontramos nosotros allí en el libro de Éxodo, ¿no? Y en Egipto, ¿no? Eh, Después de que caen todas esas plagas, ah, y después de que Moshe le suplica prácticamente allí al a Faraón, ¿verdad? Que los dejara salir, ¿no? Y él se niega totalmente o rotundamente a permitir que los judíos salieran de Misraín o de Egipto. Eh, Cuando cae la última plaga, aquí angustiado, abatido, el faraón corre por las calles a medianoche dice allí el Midrash, y le suplica a todo el pueblo de Israel a que se retiren de inmediato, que salgan, ¿sí? Cuando ven que allí los hijos primogénitos caían muertos, entonces dice el Midrash que el mismo faraón, ¿verdad? A medianoche se puso allí a golpear en las puertas, a decirle a los judíos que se fueran, que salieran de inmediato, pero entonces ¿cuál fue la respuesta del Eterno ahí? ¿Cuál fue? No, pues no. Acuérdense que ellos tienen que quedarse ahí toda la noche. Tienen que quedarse en la puerta cerrada toda la noche, dentro de sus casas, ¿sí? Y obviamente es como si el Eterno dijera, no, ellos no van a escabulir como ladrones, ¿verdad? A plena noche, sino a plena luz del día. Y entonces allí es donde se repite otra vez la palabra esa de Tzed Hayon Haser. Shemot 12:41 o Éxodo 12:41. Sí, pues vemos cómo se repite esa frase allí. ¿Sí? Y obviamente el tercer ejemplo que muestra aquí Rashi en la paracha de esta semana es donde Moshe se enfrenta a su muerte, una muerte inminente. Y pues aquí es como si el Eterno dijera, no vamos a permitir que Moshe nos deje, ¿verdad? O, perdón, el pueblo, ¿no? No vamos a permitir que Moshe nos deje, ¿verdad? Es como si el pueblo estuviera clamando allí, ¿no? O sea, imagínense una persona que estuvo allí 40 años enseñándoles, guiándoles, ayudándoles, etcétera, ¿verdad? Y aquí el pueblo puede haber pensado, vamos a detenerlo para que no ascienda a la montaña. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Allí el pueblo de Israel quería como a toda costa evitar su muerte. ¿Por qué? Pues obviamente no podían soportar la separación, ¿no? De ese amado líder que los sacó de Egipto, que dividió el mar en partes, que extrajo agua de una roca, ¿sí? Que por sus méritos, ¿verdad? Y todo eso descendía el maná del cielo, etcétera, ¿sí? Que les enseñó la Torá durante todos esos 40 años. No querían, entonces no querían desprenderse de él, ¿sí? Y eso pues durante 40 años, entonces pues eh, ahí pues los judíos eh, ya querían pues tener a su líder siempre con ellos. Pero entonces ya lo que determinó el Eterno, eso era, si él tenía que morir, él tenía que subir a la montaña a plena luz del día, ¿sí? Para que todos se fijaran, para que todos se dieran cuenta, ¿sí? Y para que todos entendieran que no hay nada que detenga la voluntad del Eterno, no hay nada que detenga la voluntad del Eterno. Por eso lo hace a plena luz del día, como todo. Pero ustedes saben que Él es transparente en todo, no tiene por qué nada, no tiene nada que ocultar ni nada. Entonces, debido a esto, ¿verdad? Eh, Estos tres eventos reflejan podríamos decir, un desafortunado patrón de naturaleza humana, ¿sí? O sea, mostramos allí, o estos tres eventos muestran como la naturaleza humana, ¿no? A veces las personas son renuentes a tomar medidas hasta que ya es demasiado tarde, muchas veces, ¿sí? Se les dice, se les advierte, bueno, enseña, etcétera. Y a veces hasta última instancia es que la persona como que abre los ojos a la realidad y dice, uy, de verdad, caramba, y yo sigo haciendo esto, yo sigo cometiendo el mismo error y como que ya como que, ¿no? Como que espabila y bueno, a tiempo toma cambios, pero muchas veces hasta última instancia, ¿sí? Entonces, podríamos decir, trayendo así como ejemplos, ¿no? Algunos comienzan la dieta, ¿verdad? El ejercicio hasta después de un ataque al corazón.
Entonces ahí sí comienzan la dieta, comienzan, ¿verdad?, a hacer el ejercicio y todo eso, ¿sí? Algunos, por ejemplo, no consideran, por ejemplo, una consejería de familia o matrimonial hasta que la ruptura es inminente. Si ya se va a acabar el matrimonio, se está hablando de divorcio, entonces ahí sí ya consideran como que, bueno, una asesoría, ¿verdad?, matrimonial, ¿verdad? Ir a unos consejeros de familia o alguna cosa. Eh, no se intenta hablar con los hijos hasta que ya se han ido lejos. Entonces, cuando ya están lejos, entonces ahí sí, ay, caramba, yo por qué no hablé, yo por qué no dije, yo no, por qué no le instruí en esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y parece que como que se barrieran, ¿verdad? Barrieran, se ocultaran los problemas debajo como de allí de la alfombra, ¿no? Con la esperanza de que todo eso desaparezca por sí solo. Y no es así, ¿sí? No es así. Es como, por ejemplo, un cáncer. Se toma una radiografía, hay cáncer, el problema inevitablemente crece más y más hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, hay que tomar, ¿verdad? Hay que tomar entonces ciertas medidas antes de tiempo, ¿sí? ¿Y cuál es el remedio? Bueno, en la tradición judía, ¿verdad? Dentro del contexto hebreo, se habla acerca de la necesidad de hacer un hezbón, siempre hacer un hezbón. ¿Qué es un hezbón? Un hezbón es como una especie de contabilidad espiritual de ganancias y pérdidas. Tiene que ser ese balance de ganancias y pérdidas, muy importante, y sobre todo para estos días que se nos acercan, como en Yom Kippur, donde allí nos enfrentamos a mediodía delante del Eterno, o sea, somos tal cual delante del Eterno, ¿sí? Entonces, es importante hacer ese Hezbón, que es una especie de contabilidad espiritual de ganancias y pérdidas, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, una empresa, pues tiene esos registros, ¿no? De producción, de venta, ¿no? Y todo lo demás. Y al fin del ejercicio mensual o anual hacen un balance, ¿no? Balance para sacar el PIG, o sea, pérdidas y ganancias, ¿sí? A ver cómo va el negocio, a ver cómo van las cosas, ¿sí? Si se está progresando, si no se está progresando. Entonces, asimismo, una persona tiene que hacer un balance de su vida, ¿no? Necesita un sistema regular para evaluar dónde está parada la persona, estamos parados, dónde estamos situados en la vida, en lo que hacemos, en la parte espiritual, delante de Hashem, delante de los demás, en qué estamos, o sea, dónde estamos parados, ¿sí? Y eh, pensemos que todo esto es necesario, ¿sí? Adoptar como un sistema así de Hezbón, ¿no? Para aplicarlo, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en la carrera, por ejemplo, laboral, y también en la parte espiritual. Sí, o sea, en todos los campos es importante hacer un balance en la relación que se tiene con el esposo, la esposa, con los hijos, con el trabajo, con los amigos, ¿sí? Hacer siempre un hezbón, mirar a ver y hacer un balance de lo bueno y de lo malo. Eso es muy importante para saber uno dónde está parado, qué está haciendo, cómo va a hacer de aquí en adelante, qué va a arreglar, qué va a componer, qué va a dejar, etcétera. Sí, entonces es importante. Y en la espiritualidad, obviamente, también, porque estamos dentro de la parte espiritual, estamos tratando de perfeccionar, de ser la mejor versión de nosotros. Ese es el objetivo de la espiritualidad, ¿sí? Parecernos más a nuestro Creador. Por eso Él nos hizo a su imagen y semejanza, para que esas midot se sublimen, o sea, sean cada vez más expresivas, las cualidades del Eterno en nosotros, ¿sí? O las cualidades de nuestro Santo Maestro, que es nuestro guía, nuestro maestro, ¿verdad? Sí, acuérdense que él dijo que el discípulo sería como su maestro. Entonces, esa es la idea. Entonces, hay que hacer un monitoreo constante. Eh, es muy posible que a través de ese monitoreo podamos ver allí las dificultades potenciales y de esta manera entonces poder ir lidiando, ¿no? Con ellas antes de que se transformen en un gran problema. De veras, hay cosas que por no lidiar, por no enfrentar, por no encarar, entonces esto se convierte en un gran problema. Ya cuando querramos solucionar o arreglar,
ya es demasiado tarde, ya es difícil, ¿sí? Entonces hay que tomar las medidas a tiempo, ¿sí? Encarar las cosas a tiempo para poder darle solución. Y un hezbón o un balance que hacemos en cualquier área, eh, no solo nos resguarda de los errores, ¿sí? Nos hace evitar los errores, sino que también nos hace aumentar nuestra productividad, y sobre todo en el área que destacamos, en el área que es nuestro talento, nuestro llamado, ¿sí? Yo estoy convencido que toda persona que se acerca al Creador, ¿verdad? Allí tiene un llamado, tiene que entender a qué ha sido llamado o llamada, ¿no? Yo entiendo que como hijos del Eterno tenemos un servicio que hacer, una misión que cumplir. Sí, esto no es cuestión de que, bueno, yo ya acepté al Mesías, ya tengo la salvación y listo, y vamos tranquilos, felices, comiendo perdices, como dicen por ahí, ¿no? No, o sea, hay un llamado, hay algo que hacer. Y qué bueno es cuando teniendo esa objetividad, decimos, bueno, Padre, estoy trabajando aquí, ¿tú qué quieres hacer conmigo en este trabajo? Padre, estoy aquí con estas amistades, ¿verdad? Y me reúno muchas veces con ellos. ¿Qué quieres que yo haga con ellos, verdad? Padre, yo, mire, estas reuniones que tenemos familiares, ¿qué pretende con estas reuniones familiares? ¿Que hagamos qué, Padre? Entonces, todo eso, o sea, hay que ver de qué manera podemos nosotros servir en ese llamado. Tienes el talento de pronto de hablar mucho, tienes el talento, por ejemplo, de servir, tienes el talento, por ejemplo, de consolar, de ayudar, de visitar enfermos, personas necesitadas. Bueno, hay que seguir haciendo eso. Te sientes bien como pez en el agua haciendo eso, hay que seguir haciendo y hay que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que nuestra productividad en esa área en la que destacamos sea mucho mayor, sea mucho mejor. Y aquí hay 4 pasos sencillos para hacer un hezbón. Entonces, para los que les gusta como anotar, tener en cuenta, es importante, ¿verdad? Que tengan en cuenta estos 4 pasos, ¿sí? Para hacer un hezbón, son pasos sencillos. Y el primero es, piensa acerca de qué sea mi vida de aquí a un año. Así. ¿Qué será de mi vida de aquí a un año? Sencillo, de aquí a un año. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde piensas estar de aquí a un año? ¿Cómo quieres verte de aquí a un año? Un año ya no es nada. ¿Sí? Antes, un año para nosotros era mucho tiempo, pero ¿un año qué es? Yo me pongo a mirar allí donde teníamos la azúcar el año pasado, y yo me pongo a mirar y hay cosas que quedaron allí el año pasado y decía, caramba, padre, ¿cómo se pasó un año? Ahora ya vamos, estamos también a las puertas de Sukkot, de otra vez estar en la cabaña. Y yo miraba allí todas las cosas y parecía que esto hubiera sido ayer, pero ya pasó un año, ya vamos otra vez para otro Sukkot. ¿Sí? Entonces, un año no es nada. Entonces, piensa, lo primero piensa de aquí a un año, ¿dónde quieres estar? Proyéctate de aquí a un año, ¿cómo quieres estar? ¿Cómo quiere verte de aquí a un año? ¿Sí? En el área laboral, en el área espiritual, en el área familiar, ¿verdad? En el área con los hijos. De aquí a un año, cómo quieres verte? ¿Cómo quieres estar? ¿Sí? Dos, comprométete a alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Durante este año. O sea, comprométete, ya que hiciste, miraste. Si de pronto una meta tuya será, bueno, yo quiero por lo menos leer el hebreo. Es un ejemplo. De aquí a un año ya empezar a leer el hebreo. Sí, por lo menos leer adecuadamente el hebreo. Bueno, entonces, ponte esa meta y entonces comprométete a alcanzar ese objetivo durante este año. Entonces, y ahí tienes que empezar a planear, ¿sí? Que es lo tercero, es formar como una especie de plan acerca de cómo lograrlo. Entonces tú puedes decir, bueno, diariamente voy a dedicar 40 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Lo que sea, para ir logrando esa meta, así, voy a mirar a ver cómo hago, ¿no? Y bueno, voy a valerme de esta herramienta, de esto otro, pero voy a dedicar este tiempo diario, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, lo que sea, pero ya empiezas a buscar la forma de ver cómo alcanzar eso de aquí a un año. Eso se puede hacer. Y cuarto, pues pedirle al Todopoderoso que te ayude a hacerlo, que te ayude a hacerlo. Entonces, más o menos, está la forma muy sencilla de hacer un hezbón, un balance.
y de proyectarte, ¿verdad?, a esa meta, a ese proyecto que tienes. Pero de aquí a un año, piensa de aquí a un año, ¿cómo quieres verte? ¿Sí? Pienso que la vida no es simplemente vivirla, que hay gente que vive la vida, simplemente vive la vida y lo que va dando el día y lo que va ocurriendo, pues bueno, ahí se va viviendo y se va experimentando y todo, y hay gente que vive así la vida y pasa la vida y metas, objetivos para crecimiento, para realizaciones, no hay nada. Simplemente se vive la vida porque sí. No, entonces hay que proyectarse, hay que mirar a ver cómo alcanzamos ciertas metas, ciertos logros, ¿sí? Recordemos lo que Yeshua dijera. Yeshua dijo algo muy interesante allí en, en Hillel o Lucas 14:28. Digo, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? O sea, vea que él está hablando aquí de planear. Yeshua está hablando aquí de planear, ¿sí? Él habla aquí de una persona que quiere hacer una torre, quiere hacer una edificación, entonces tiene que calcular los gastos, calcular, ¿verdad?, los materiales, etcétera, más o menos cuánto se puede ir esto, si me alcanza, si no me alcanza, si puede ser una torre de 2 pisos, 3 pisos, lo que sea. O sea, hace los cálculos antes, ¿sí? Para poder llegar a terminar ese proyecto. Entonces, el mismo Yeshua lo está insinuando, lo está mostrando, ¿sí? Que uno tiene que planear en la vida. Un negocio, ¿sí? Terminar una carrera, eh, eh, espiritualmente ya estar haciendo otra cosa, ¿sí? Aprender el hebreo, aprender algún idioma, ¿sí? No necesariamente el hebreo, puede ser el inglés o, bueno, el idioma que le guste, ¿sí? Eh, Llevar a cabo un emprendimiento, ¿sí? Aprender un nuevo arte, lo que sea. Pero hay que mirar, ¿verdad? El tiempo, los costos, las posibilidades, todo eso. Aquí nos está enseñando nuestro Santo Maestro eso, que quien de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero, o sea, si no se sienta primero, sino que vaya echándole allí, de verdad, allí pica y pala, allí haga los cimientos y miremos a ver y ahí vamos consiguiendo. No, no, hay que planear primero y hay que saber para dónde vamos y qué es lo que podemos lograr. Entonces, aquí nuestro Santo Maestro nos está enseñando a hacer proyectos conscientes, a hacer planes conscientes, ¿verdad? A medir fuerzas, posibilidades, a medir todo, ¿sí? Para poder llevar a cabo eso que nosotros tenemos que hacer o queremos hacer. Lo otro que debemos aprender es que eh, pues todos empezamos con buenas intenciones, ¿no? Yo sé que hay gente que empieza el año y entonces dice, bueno, este año yo no voy a seguir en esta, o este año yo voy a, sí, ¿cuántas veces uno hemos escuchado eso? Este año no, vea, no me tomo ni un trago, este año no fumo, este año no sigo con este vicio, este año no sigo, ¿verdad? Haciendo tal cosa y uno se da cuenta que la persona, ¿no? Pues puede tener esa buena intención, sí, pero buenas intenciones no se vive, ¿sí? Con buenas intenciones no se alcanzan los objetivos, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Hacer un hezbón y el hezbón es diferente, el balance que hagamos es diferente. Y aquí, cuando se hace un hezbón, la clave es como desarrollar una serie de objetivos realistas a corto, ¿sí? O a mediano plazo e irlos monitoreando. Entonces, eso es lo que es un hezbón. En ese balance hay que hacer eh, o poner objetivos realistas, cosas alcanzables, que nos den el paso a paso y poderlos monitorear diariamente para lograrlos. ¿Sí? Es más o menos lo mismo que cuando corremos o viene una carrera o vamos en un vehículo. Ustedes se darán cuenta que si vamos de un sitio a otro, entonces en la carretera encontramos nosotros cuántos kilómetros, ¿verdad? Están marcados. Y sabemos nosotros que el recorrido, por ejemplo, si es un recorrido de 650 kilómetros, ¿verdad? Más o menos, uno se da cuenta allí, ¿verdad? En la carretera y le va marcando a uno cuánto ha recorrido y poco a poco uno se va acercando, ¿verdad? A su objetivo. Pero ahí se ve marcado, se va marcando, en la carretera se va marcando el kilometraje y todo eso y también hay señalizaciones, es decir, para dónde dirigirse, ¿no? Para llegar hasta donde uno quiere. Entonces, uno ve las señalizaciones, el kilometraje y todo, y uno ya se da cuenta que está logrando poco a poco, ¿verdad? Y está llegando a la meta o al sitio o lugar donde uno quiere llegar.
Entonces, eh, así es como se empieza. Y se empieza es recorriendo el primer kilómetro, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, hasta llegar a los 600 y pico kilómetros que uno tiene que recorrer para llegar al sitio que uno quiere. Entonces, así mismo, hay que poner ciertas metas, ciertas cosas alcanzables, alcanzables, ¿sí? Y eh, ir llevándolas a cabo y irlas monitoreando a diario. Eh, a veces las personas se ponen metas muy grandes, ¿sí? Y obviamente eso requiere de tareas descomunales, pero no, o sea, se debe empezar por lo pequeño, cosas pequeñas, cambios pequeños que se pueden hacer, ¿sí? Cambios realizables. Por ejemplo, una pareja que está empezando, ¿verdad? Apenas, ¿no? Su matrimonio y todo, y de pronto no compraron antes, ¿verdad? Sus cositas y todo. Bueno, este año por lo menos tener el juego de sala, ¿verdad? O tener, por ejemplo, el juego de sala y una buena alcoba, y así poco a poco, pero pues hay que ir trazando todas esas metas, pero no decir, no, este año tengo que tener ya la casa y amoblada. De pronto, no, esa no es la idea, ¿sí? O sea, pues sí, esa es la idea, digamos, final, o sea, tener una casa totalmente construida, amoblada y al gusto de uno y todo eso, pero en un año tendría que tener todas las posibilidades y tener todas digamos, como se dice, el colchón económico necesario para llevarlo a cabo, pero si no se tiene, entonces no, de a poco, poco a poco, poco a poco, entonces se consigue que la cama, que se consigue que la cocina, que esto, que lo otro, los utensilios, esto, y poco a poco se va logrando las cosas, ¿sí? En un año, irse poniendo ese plazo. Entonces, si un objetivo es demasiado elevado para alcanzarse, pues obviamente no estaremos a la altura, ¿verdad? De ese desafío y muchas veces las personas se desilusionan. Entonces, por eso no hay que pensar en algo grande, en algo macro, ¿sí? Sino en pasos pequeños que nos vayan a ayudar a lograr eso macro, pero al cabo del tiempo. Cosas reales y cosas alcanzables, ¿sí? El enfoque judío es obviamente diferente, ¿no? Si nosotros nos remitimos al sueño que tuvo Jacob, recuerdas en el sueño que tuvo Jacob, Jacob cuando sale obviamente de la casa de sus padres, no allá a donde Labán, ¿verdad? Dice allí que él se duerme y tiene un sueño y ve una escalera y ve ángeles que suben y que bajan, ¿sí? Ascienden y descienden, ¿sí? En esa visión ve esa escalera, ¿verdad? Que llega hasta el cielo. Y eh, el crecimiento es eso, es algo así como el acto de subir una escalera. Pues poco a poco, un escalón, otro escalón, ¿sí? Más o menos así es el crecimiento. Y pues obviamente hay que dar ahí ambos pasos a la vez, ¿no? Y a través de esos pequeños objetivos se va aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y así se va escalando, ¿sí? Recordemos lo que nos dice Job allí, o Job, capítulo 8 verso 7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño o insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. En otras versiones dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Entonces, así es como se empieza, con cosas pequeñas, poquito a poco, cosas pequeñas. ¿Saben ustedes que hay personas que empezaron, por ejemplo, con un carrito de comidas? ¿Sí? Aquí en Cúcuta, yo tengo entendido que una persona allí empezó en la 15 con un carrito de comidas y de pronto pues ya compró esa esquina de la 15 y ya entonces ya fue allí pues un sitio donde las personas pueden llegar, no a comer allí una comida rápida, sino ya comidas bien elaboradas. Y perdón, aquí me corrigen, no es en la 15, sino en la 16, sí, en la 16 allá del centro, y entonces ya es una esquina, ¿verdad? Muy conocida y tiene sus parasoles y tiene su sitio donde la persona se sienta, ya es prácticamente una especie como de restaurante y venden toda clase de cosas muy buenas. Pero él empezó con un carrito ahí de comidas. Entonces, muy pequeño y ahora ya es grande. Entonces, así mismo es todo. Hay que empezar por cosas pequeñas para ir avanzando, ¿sí? Eh, entonces, para, para, para alcanzar el objetivo, ¿sí? Para lograr el plan que sea
infalible, viable. Entonces tenemos que entender que ese plan debe ser alcanzable, o sea, debe ser algo que podemos hacer, realizar, llevar a cabo, ¿sí? No algo así como imposible, no, algo que podemos poco a poco realizar. Y el hecho de ir alcanzando esas metas, esas cortas metas, ¿no? Eso nos llena de confianza, de satisfacción, y eso hace que la determinación sea constante, ¿sí? Haya esa voluntad para lograr la siguiente meta, y así, poco a poco. Sí, es como aquel que, bueno, consiguió ya el televisor, bueno, y ahora la lavadora, bueno, y ahora, ¿verdad? La estufa, y entonces, caramba, ya las cosas se van logrando poco a poco, y entonces eso da fuerza, ¿verdad? Y motivación. Entonces, más o menos es lo mismo, cosas alcanzables, reales y alcanzables. Y cuando se saborea ese éxito, entonces eso crea que confianza, crea más determinación y así obviamente se puede utilizar nuevas energías para luchar por metas más altas, ¿sí? Y para todo esto, obviamente, como les dije, pues hay que determinar el primer paso hacia el objetivo, ¿sí? A largo plazo, puede ser un objetivo a largo plazo, pero entonces hay que dar ese primer paso. Y hay metas que digamos que se logran, ¿no? Muy temprano porque son alcanzables y podemos llevarlas a cabo. Ah, recordemos que un largo viaje empieza, ¿verdad? Solamente con un pequeño paso. ¿Sí? Un largo viaje empieza simplemente con un pequeño paso. Y puesto que no podemos, por decir así, predecir, ¿verdad? Variables en el futuro porque hay cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? La situación económica, entonces usted sabe que es muy fluctuante, entonces hay cosas que pueden cambiar, pueden transformar todo, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué podemos hacer allí? Pues siempre evaluar y paso a paso, ¿verdad? Dar un paso, dar otro paso, ir evaluando y todo esto. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Todo esto para alcanzar la meta. Eh, una meta que tenemos todos, y yo creo que es todos aquellos que nos hemos acercado al Eterno, es una meta pues espiritual, es la perfección. Y nosotros sabemos que la perfección no se alcanza de la noche a la mañana, entonces vamos paso a paso, ¿sí? Perfeccionándonos en esta área, en esta otra, y hay muchas áreas que hay que perfeccionar, ¿sí? Por ejemplo, el área matrimonial, ¿verdad? Con la pareja hay que perfeccionar las cosas, hay que mejorarlas. La relación tiene que mejorarse poco a poco. Al principio eso hay un poco de líos y problemas, porque son dos mundos, dos familias, dos culturas muchas veces, y entonces, o dos formas de hacer las cosas, y entonces toca negociar y toca hablar. Dicen los psicólogos que más o menos una pareja encuentra, digamos, acople ya después de 3 años. Eso dicen los psicólogos, ¿sí? Pero pues obviamente con el Eterno todo es posible y cuando las personas tienen esa afinidad, ¿verdad? Con la Torah es más fácil, ¿sí? Es más viable las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, mejorar la relación de pareja, mejorar la relación con los hijos. Entonces también ahí hay un paso a paso, hay que mirar, hay que intentar ir perfeccionando todo eso, ¿verdad? Nuestra relación con nuestros hijos, ¿sí? No, y no dejar, no, que el Eterno haga, que el Eterno, no, el Eterno hace, pero nosotros tenemos que hacer también, ¿sí? Nosotros decimos, sí, al Eterno orando, pero con el mazo dando, o sea, hay que hacer, uno no puede quedarse ahí esperando que el Eterno haga todo, o sea, que Él es el mandadero de nosotros, no se puede, o sea, no es así, no es así, o sea, Él nos dice, bueno, yo respondo, pero ustedes tienen que hacer también, hagan su parte, yo hago la mía, ¿sí? Entonces, tenemos que ir haciendo cosas, y no decir, yo lo hago en tus manos, padre, y desobligarnos. No, eso está en tus manos, tú eres como hace padre. No, pero yo tengo que haber hecho mi parte, tengo que haberme esforzado en hacer lo mío. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos entonces en esa perfección, perfeccionando nuestro trabajo, ser mejores en el trabajo, en el estudio, etcétera, perfeccionando en todos los campos hay que buscar perfección, ¿sí? En todos los campos. Entonces, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Vea, tenemos toda la vida, toda la vida, mientras nos presten la vida, tenemos todo el tiempo para hacerlo, o sea que esto es algo constante, ¿sí? No que lo hayamos ya alcanzado, pero seguimos adelante, y eso es lo que nos dice allí el Rav Shah, ¿verdad? Rabino Saúl de Tarso.
ahí en Filipenses capítulo 3 verso 12 y 13 al 14 dice, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Mesías Yeshua. Sí, entonces no es que sea perfecto, mira lo que dice aquí el Rastá, sino que sigo adelante, sigo a la meta. Sí, tenemos toda la vida para perfeccionar, pero en lo que hemos perfeccionado, pues sigamos ahí. O sea, ya lo hicimos, bueno, sigamos en esa tónica, pero no lo que ya tenemos perfecto, no lo desajustemos, ¿sí? Lo que ya tenemos perfecto, no lo desarreglemos, ¿no? Pues ya estaba eso perfecto ahí, ya está bien. Entonces, más bien, mejorémoslo, ¿sí? Y consolidémoslo, ¿sí? Pero no que lleguemos allí, ¿verdad? Un momento dado a estar todas las cosas perfectas y todo, y de pronto vengamos y hagamos, o tomemos decisiones que hagan que todo esto se vaya a pique, como se dice. Y allí dice otra vez el Rashtá en Filipenses, dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, dice, y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio de supremo llamamiento del Eterno en el Mesías Yeshua. Sí, entonces hay que ir dejando aquellas cosas que ya no nos sirven, que nos estorban en ese crecimiento, en esa perfección. Hay que dejar atrás cosas que ya no tenemos por qué llevar, ¿sí? O costumbres, situaciones, cosas que no tenemos por qué repetir. Hay que ir dejando todo eso allá que nos ha impedido el crecimiento, la perfección. Y entonces seguir adelante, seguir a la meta. Sí, seguir adelante, seguir a la meta. ¿Sí? Y aquí algo importante, ¿verdad? Haciendo ese hezbón, es monitorear, monitorear. Monitorear es estar pendiente de uno. Es un elemento clave. O sea, implementar un sistema para supervisar el progreso. Sí, eso es importante. O sea, implementar un sistema para mirar a ver cómo estamos progresando en lo que nos hemos propuesto. Seguir monitoreando cómo estamos en eso. ¿Sí? Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? Antes de ir a la cama, revisar todos los eventos del día. Yo recuerdo que en mi juventud había un profesor que nos decía, "Vea, ustedes quieren tener buena memoria, cuando se acuesten, haga memoria de todo lo que hicieron a partir del momento que se levantaron en la mañana. Piensen en todo lo que hicieron, detalladamente, piensen en todo lo que hicieron hasta la noche. Wow, ese fue un buen ejercicio. Ese fue un buen ejercicio que me ayudó mucho, ¿verdad? A estar pendiente y estar como vigilante de tantas cosas, ¿sí? Uno tiene que hacer ese análisis. ¿Qué fue lo que hice hoy? Todo el día. ¿Qué fue lo que hice hoy? Otra cosa también que nos dijo para agilizar uno la mente y sobre todo en la parte de las matemáticas, él nos decía, vea, cuando ustedes vayan por la calle, sumen los números de las placas de los carros, súmelos así rápido, súmelos, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Súmelos, entonces, y cosas así, o sea, cosas claves que uno dice, caramba, o sea, eran gente que tenía una mente muy despierta, ¿no? Y entonces uno agiliza la mente, ¿sí? Uno, por ejemplo, suma los números de la placa, sí, o suma los dos números y los dos números, ¿sí? ¿Cuánto dan los dos números? Y va uno haciendo todas las operaciones. Entonces, aquí, antes de irse, obviamente, a la cama, revisar todos los eventos del día, evaluar si hubo ganancias y pérdidas. Entonces, eso traduciéndolos a parte, digamos, a la parte espiritual, hice cosas buenas, qué cosas malas hice, ¿sí? Eh, sí, entonces pensar en eso, cometí algún pecado, alguna falta, dije una mentira, aquí me engañé, dije la verdad esa media, lo que sea, y arreglar eso, confesar eso, sí, confesarlo detalladamente delante del Eterno. Padre, yo dije esto por esto y esto, mi motivación fue esta, pero yo creo que no debe haber sido, perdóname, Padre, O sea, hacer ese análisis, a ver si hubo ganancias o pérdidas. O ganancias, no, hoy pude ayudarle al pobre, hoy pude ayudar a una persona, sí, hoy pude hacer estas mis votos, hoy pude realizar, ¿verdad? Esto que el Eterno ha dicho, caramba, sí, hoy pude evitar comer lo que está prohibido, por ejemplo, ¿sí? Pude evitarlo ya. Hoy ya no empleé el tiempo para futilidades, para perder el tiempo, sino ya ahora lo aproveché mejor, etcétera. O sea, hay que hacer ese análisis, ¿sí? Entonces, es un ejemplo que les doy. Antes de irse a acostar, pensar, ¿sí? Y
Y lo otro es como hacer un plan para el siguiente día. Sí, inmediatamente hacer un plan. Bueno, yo voy a reforzar esto para el siguiente día, voy a hacer aquello, sí, voy a evitar esto. O sea, ya planear para el siguiente día. Entonces, hay preguntas. No se puede hacer preguntas. ¿Qué he logrado hoy? Por ejemplo, ¿qué he logrado? ¿Hoy qué logré? ¿Sí? ¿Logré lo que pretendía? O sea, ¿alcancé las metas que me propuse este día? ¿Cómo voy a mejorar mañana? ¿Qué voy a hacer para mejorar mañana? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Mis puntos fuertes. O sea, todo eso uno tiene que saberlo muy bien, ¿sí? ¿Cuál fue mi ganancia? ¿Cuál fue mi pérdida? También. ¿Hasta qué punto he avanzado hacia mi meta a largo plazo? ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Eh, ¿Qué me está impidiendo crecer cada vez más? ¿Qué me está impidiendo? ¿Verdad? Hay cosas que se filtran, pero muy sutilmente se filtran y entonces eso hace que la persona no alcance las metas, que pierda su tiempo, que se desvíe del objetivo. Hay cosas que se meten y uno tiene que estar, vean, pilas, pilas, ¿no? Y saber que eso son cosas que hay que apartar, que hay que quitar. Yo creo que algunos saben, sobre todo los que trabajan todo lo que es estadística, economía, administración, eh, eh, contabilidad, etcétera, etcétera. Hay un sistema que es DOFA, el DOFA, ¿sí? El DOFA. El DOFA eh, es una especie, ¿verdad?, de análisis para realizar una evaluación de una empresa, de un proyecto, de una institución o simplemente aún de la vida de uno. ¿Con el objetivo de qué? De crear como estrategias de crecimiento y asimismo detectar debilidades y amenazas, ¿sí? Oportunidades, ¿no? O fortalezas. Entonces, esa sigla DOFA, significa debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Entonces uno tiene que hacer como, ¿verdad? Mirar todo eso, poder aplicar ese sistema, ¿no? Y mirar a ver, ¿verdad? Eh, ¿qué está pasando? Que algo nos está impidiendo alcanzar la meta, ¿sí? Tenemos oportunidades, aún hay que aprovechar las oportunidades, tenemos amenazas, hay cosas que se están filtrando, hay cosas que, caramba, nada que ver, que nos ayuda a alcanzar la meta, ¿sí? Tenemos debilidades todavía, entonces mirar a ver qué podemos fortalecer esas debilidades. Hay oportunidades también de mejorar esto, aquello, entonces miremos esas oportunidades. Entonces, es muy importante ir aplicando esto, ¿no? Y pues obviamente se necesita disciplina para hacerse estas preguntas. Y esta disciplina es día tras día, día tras día, día tras día. Hay que ser disciplinados en eso, preguntarse uno, ¿estoy lográndolo? ¿Estoy haciéndolo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi oportunidad? ¿Qué peligros ha habido aquí? ¿Verdad? ¿Qué cosas se han atravesado aquí? Puede ser una amenaza que nos puede evitar o nos puede impedir que alcancemos esa meta. Y aquí yo les aconsejo, de veras que el mejor tiempo de introspección que podemos tener es por lo menos dejar 10 minutos diarios, 10 minutos diarios. Un tiempo sagrado, o sea, es un tiempo sagrado donde te vas a desconectar, primero que todo el teléfono, o sea, el teléfono a un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el teléfono está el correo electrónico, el WhatsApp, el Face, el Instagram, y todo eso, y empiezas a timbrar, y entonces eso lo va a distraer a uno. Entonces, el teléfono lejos, meterse en una habitación, un sitio, si es posible ponerse unos tacos ahí en los oídos, algo, unos tapones, y tener 10 minutos al día, quedándote tú solo, contigo mismo y pensar, reflexionar, evaluar, planificar qué estoy haciendo, hacia dónde voy, ¿sí? Mire, esos 10 minutos, el Eterno le habla a uno, caramba, pero clarito, 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 clarito. 10 minutos allí. Sí, bueno, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Sí? Piensa, o sea, medita nomás. Quédate inclusive hasta callado y permite que esa voz interna que nos guía, que nos dirige, que esa presencia divina nos aclare, nos ilumine. De veras, eso es muy necesario. Esa es la parte donde vea, uno está con uno mismo.
y enfrentándose uno mismo, ¿sí? A sus problemas, a sus situaciones y todo, y uno, caramba, ¿cómo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? ¿De qué manera va a enfrentar esto y aquello? Y ahí se van dando las soluciones, ¿sí? Esto no es cuestión de orar y orar y orar y ya, listo. Y pedir, no, es quedarse quieto. Acuérdense que hay una parte de la escritura que dice, estad quieto y ved la salvación que el Eterno trae. O sea, es estar quieto y escuchar la voz del Eterno. Es estar quieto y evaluar. Es estar quieto y analizar. Es estar quieto y ver uno, caramba, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Esta es la salida? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga, Padre? ¿O cambio esto? ¿O renuncio a esto? ¿Sí? ¿O esto es algo indebido que no debo seguir haciendo, etcétera? O sea, es importante esos 10 minutos, ¿sí? Mínimo 10 minutos, pero sin distracciones, sin nada, usted solo, con usted mismo y con el Eterno, ¿sí? Sin hablar y, no, simplemente, Padre, aquí estoy, quiero evaluar esto, quiero mirar a ver este tema, aquí en esto, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué conviene hacer? Así, de esa manera, ¿sí? Entonces, algo muy particular, ahora que llega Yom Kippur, ¿verdad? Eh, mientras Rashi cita estos tres ejemplos que ya vimos, la Torah emplea la misma frase, Betseh Hayom Haseh, ¿en dónde? En lo referente a Yom Kippur. A Yom Kippur también el Eterno habla de esa misma frase, Betseh Hayom Haseh, ¿sí? A plena luz del día, ¿no? Ahí en Vayikra 23:29. Y entonces, ¿cuál es la conexión? Porque estamos ya a las puertas de Yom Kippur. ¿Cuál es la conexión de todo esto? Y la respuesta es la siguiente. En Yom Kippur, el juicio de cada uno de nosotros se sella para el próximo año. En Yom Kippur, se sella. O sea, estamos aquí en estos 10 días, ya se están terminando estos 10 días como de, caramba, uno cambiar el decreto que hubo en Rosh Hashanah, mirar a ver, ¿verdad? Para que el decreto sea bueno, el sello sea bueno, y entonces estamos analizando, estamos haciendo la Shelijó, estamos orando, ¿verdad? Pidiendo perdón, arrepentimiento, ¿verdad? Por el pueblo, por cada uno de nosotros, lo que sea. Eso estamos tratando de que el decreto sea favorable de aquí a Yom Kippur, que en Yom Kippur se selló y listo. Lo que fue, fue. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos preparados o lo hemos pospuesto todo? ¿Estamos siquiera interesados en experimentar el poder de limpieza de la expiación? O sea, es que Yom Kippur tenemos que llegar allá, veas, para limpiarnos y borrón y no hay cuenta nueva. No hay cuenta nueva, o sea, tenemos que hacer ese jezbón, tenemos que mirar a ver cómo vamos a llegar a Yom Kippur. ¿Sí? Si vamos a persistir de ahí en adelante o estamos persistiendo en cosas que ya nada que ver o qué. Pues Yom Kippur allí se sella. ¿Qué va a ser de ahí en adelante? Próximo año para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí hay que experimentar el poder de la limpieza. Claro, algunos dirán, no, es que uno se puede limpiar todos los días. Claro, y se nos enseñan a arrepentirnos todos los días, estar arrepentidos todos los días. Pero es que en Yom Kippur es un día de Torah, o sea, es algo señalado de la Torah donde allí el Eterno perdona y expía por los pecados que hemos cometido contra Él, no contra el prójimo. El contra el prójimo ya debemos haberlo arreglado hace tiempo, sino contra Él. Y que Él lo sabe todo, que Él conoce todo, que Él pesa nuestros espíritus, que Él conoce nuestras intenciones, ¿verdad? Hasta ulteriores y todo. Entonces tenemos que, caramba, pensar muy bien cómo vamos a presentarnos en Yom Kippur. Si vamos a seguir en las mismas, si vamos a seguir sin metas, sin propósitos, si no hemos hecho cambios, o si pensamos hacer los cambios de Yom Kippur en adelante, no, los cambios ya debemos haber empezado desde ya, a hacer los cambios, a tomar medidas, ¿sí? A tomar decisiones firmes, ya empezó el año. ¿Mm? En Yom Kippur la voluntad del Eterno prevalece y nos vemos enfrentados a la realidad, gústenos o no nos guste. Allí, ¿verdad? Es la voluntad del Eterno, ¿sí? Entonces, obviamente esto ayuda o explica, ¿verdad? O nos ayuda a explicar una anomalía codificada por Maimónides,
Maimónides habla aquí de una anormalidad, pero está codificada. Vamos a ver. Dice aquí Maimónides, en determinadas circunstancias, cuando alguien está eludiendo su obligación, se sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Por eso es que hay un texto que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, el que sabe que tiene que hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Así dice la Escritura. Entonces, aquí dice que alguien que está eludiendo su obligación, dice aquí que la corte lo obliga. ¿Cuál corte? ¿Qué corte? Bueno, la corte celestial. Es que allá siempre estamos, vean, tenemos una corte y allá se mandan decretos. La corte lo obliga a asumir su responsabilidad, hasta que la persona dice, sí, deseo hacerlo, esto voluntariamente. O sea, hasta que la persona diga, sí, deseo hacerlo voluntariamente. Pero ¿cómo así? Y esto pareciera que fuera como una contradicción. Forzarlo a que lo haga voluntariamente, forzarlo a que lo haga voluntariamente. Ah, pues es así, vamos a ser forzados, ¿sí? Y en realidad, pues, todo el mundo quiere hacer lo correcto, queremos cambiar, queremos crecer, solo que a veces nos deben obligar a aceptarlo, mientras que muchas veces, ¿qué? Pataleamos y gritamos. Esa es la gran realidad, ¿sí? Pataleamos, gritamos, ¿verdad? Pero tocó. O te arreglas. Y van a venir circunstancias, y van a venir cosas, y van a venir hasta que digamos, sí, sí tienes la razón. ¿Sabe qué? Me conviene, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Sí, hasta que lo aceptes de buena voluntad. Vas a sentir presión, vas a sentir esto, aquello, lo otro, hasta que tengas que aceptarlo. ¿Sí? Entonces, en Yom Kippur, el Eterno retira la máscara y nos vemos a nosotros mismos de la manera más real, así tal cual somos, ¿sí? Como a plena luz del día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en Yom Kippur, acuérdense, no hay alimentos, o sea, nada de alimentos, no vas a comer nada en Yom Kippur, es ayuno total, no hay zapatos, ahí se calzan, son cotizas, ¿verdad? Solo un alma y su creador, nosotros y el creador, y la cruel realidad de nuestras vidas, colgando en la balanza a plena luz del día. Y ahí se repite, Betset Hayon Hase, a plena luz del día, con toda la realidad que somos. Ahí estamos en la balanza, ¿sí? Pues obviamente suena como tenebroso, ¿no? Pero pues obviamente no tiene que ser así, no tiene que ser así, ¿sí? La solución es simple, hacer un hezbollah, hacer un balance, ¿sí? Y esto mismo nos enseña el Rashta. Vean ustedes, el Rashta ya antes de que se condensara en el Talmud, antes que lo dijera la Mishnah, la Gemara, ya el Rashta lo dijo, lo había dicho tiempo atrás, tiempo mucho atrás. Allí en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 31 al 32. Dice, pero si nos juzgáremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si tú quieres evitar el juicio severo, pues júzgate tú mismo, juzga tus actos, juzga tus pensamientos, juzga tus palabras, juzga tus acciones, si son o no son, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Hashem. O sea, Él te da la oportunidad de que tú mismo, nosotros nos juzguemos. Y si nosotros mismos nos juzgamos y nos hallamos culpables o nos hallamos que no estamos haciendo las cosas como son y nosotros decimos, sí, esto no debe ser así, yo estoy dispuesto a cambiar, yo quiero cambiar y yo doy pasos y todo eso, entonces no nos juzgan. No hay ningún juicio contra nosotros porque ya nosotros lo hicimos. Ya nosotros lo hicimos. Qué hermosura, qué oportunidad tan grande. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Juzgarnos, mirar cómo estamos, esto y lo otro, a nosotros mismos para que no nos juzguen. ¿Sí? Entonces, pero cuando somos juzgados, dice aquí, Adonai nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aquí mismo en el texto dice, pero cuando somos juzgados, o sea, si permites, si no te juzgas a ti mismo y no haces ese jezbón, ¿sí? De tus ganancias, de tus pérdidas, entonces, ¿qué sucede? Vas a ser juzgado. Dice aquí que Adonai nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.
esa banalidad, esa mundanalidad que no queremos dejar, ¿sí? Esos caprichos que no queremos dejar. Ok, el Eterno viene y ¿qué pasa? A través de ellos nos disciplina para que nosotros no seamos condenados con el mundo, o sea, no tengamos las apariencias del mundo, no tengamos nada que ver con el mundo. Entonces, Él viene y aplica allí lo que necesita cada uno. Pero ahí está la oportunidad, cada uno debemos juzgarnos. Y por eso les decía a ustedes, uno tiene que dejar esos 10 minutos allí para mirar qué tiene que cambiar, qué tiene que arreglar, ¿sí? ¿Qué tiene que componer? ¿Sí? Yo sé que muchos hemos llegado a saber qué es, pero a veces dejamos y a veces, ¿verdad? Desobligamos y a veces como que le damos plazo y a veces, bueno, ok, el Eterno entonces tiene que, ¿qué? Aplicar, ¿sí? Llevarnos al punto de obligarnos a quererlo hacer de propia voluntad. Parece una contradicción, pero llega el momento en que ya lo hacemos nosotros porque sí, porque toca y porque nos conviene y porque sabemos que es lo lógico y que es lo más inteligente. Y lo hacemos. Pero ¿por qué esperar hasta allá? Eh, entonces, determina dónde están tus ganancias y dónde tus pérdidas. Y a continuación, haz un plan para el próximo año. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Hacer Hezbon, mira a ver tus ganancias, tus pérdidas y haz un buen plan para el próximo año. ¿Sí? Y yo sé que con la ayuda del Todopoderoso vamos a conseguir para la gloria de Él y para el bienestar y el bien de todos nosotros. Que así sea. Sí, que así sea. Mis amados, para todos, un hermoso Shabbat y también un muy favorable Yom Kippur y decreto bueno para el próximo año. Un abrazo, los quiero mucho. Shalom, Urajo, paz y bendiciones para todos. Paz y bendiciones para todos.